Hola a todos. Bueno, eh, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy y el día de hoy vamos a responder una pregunta que nos mandaron como una consulta, ¿no? Em, bueno, ¿debo ser amigo de mi hijo? No, no. Por lo menos hasta que tu hijo supere la etapa de formación. Es decir, aquí esto me parece fantástico que nos hayan mandado esta consulta, porque creo que es algo que estamos viendo mucho ahorita con las nuevas generaciones, con los niños de ahora y con los padres de ahora, ¿no? Es decir, yo sé que muchos padres en este momento funcionan bajo la premisa de yo no quiero ser como fueron mis papás conmigo, yo no voy a tratar a mis hijos como mis papás me trataron a mí. Y creo que aquí tenemos que dimensionar las cosas, es decir, yo sé que muchos padres que ahora son padres fueron víctimas de abuso físico, de abuso verbal, de muchos tipos de abuso, ¿no? Y yo creo que hay una gran diferencia entre la educación y la violencia, y es aquí donde creo que estamos perdiendo el hilo. Estamos perdiendo el hilo por muchas cuestiones, ¿no? Está ahorita una onda New Age muy grande de que ya no le digas nada a los niños porque daña su autoestima, no les puedes pegar, no los puedes regañar, si los gritas los lastimas, y toda esta serie de cosas que nos están metiendo en la cabeza. Y al mismo tiempo, también las autoridades están haciendo cosas como quitarle el control a los maestros, ¿no? Los maestros tampoco los pueden regañar, ya no les pueden dejar tarea, no los puedes reprobar. Y entonces, pues vamos a decir que los niños de ahora están creciendo así como en un ambiente hiperprotegido de algodones, de azúcar a su alrededor, y con todas estas corrientes del humanismo y todo esto, ¿no? Y nosotros tenemos que entender varios puntos de por qué y cómo funciona la educación. Sobre todo, la pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿qué es lo que yo estoy esperando de mi hijo en el futuro? Tu hijo no va a ser chiquito toda la vida, en algún momento se va a convertir en un adulto, y qué mejor que sea un adulto funcional. En algún momento tu hijo se va a convertir en un ciudadano, y qué mejor que se convierta en un ciudadano de provecho. Pero esto no pasa por generación espontánea, es decir, esto no es algo que tú vas creciendo y de repente ya vas descubriendo la diferencia entre lo bueno y lo malo. No, existen cosas como la educación, el desarrollo cognitivo, el desarrollo moral, y son muchos factores, ¿no? Es algo muy complejo. Incluso yo diría aquí, para los que han estudiado educación, que se supone que conocen corrientes del pensamiento y que se supone que estudiaron corrientes como a Piaget o como Vygotsky o Brunner o Ausubel, no entiendo por qué han caído tanto en esta difusión del humanismo en la educación básica, ¿no? Voy a poner esto así como en contexto, ¿no? Yo sé que ahora les han estado diciendo mucho esto de que es que tú tienes que reflexionar con el niño, negociar con el niño. ¿Se acuerdan cuando nosotros éramos chiquitos y jugábamos juegos reglados y que jugábamos con niños más grandes? Y entonces cuando, no sé, un ejemplo, las escondidas o corre y atrápala, tú las traes, este tipo de juegos, las atrapadas. Nosotros cuando jugábamos con un niño pequeño, si te tocaba ser el niño pequeño, siempre decíamos, pero él es de chocolate. ¿Por qué? ¿Qué era esto de él es de chocolate? Porque nosotros sabíamos que el niño pequeño no tenía la capacidad de entender y someterse a las reglas del juego. Conforme fuera creciendo, iba a desarrollar esa capacidad de entender las reglas del juego y de someterse a las reglas del juego. Ahora, la razón por la que no podía entender las reglas del juego es porque cuando tú eres pequeño no tienes pensamiento reflexivo. El pensamiento reflexivo es algo que se desarrolla. Tú lo vas desarrollando, se va aprendiendo, no naces con ello. Los niños pequeños no tienen la capacidad de reflexionar, tú les tienes que enseñar a ellos a reflexionar. Es parte también del desarrollo moral.
tú eres quien, a través de tu ejemplo y de lo que tú les enseñas, tú eres quien les va a establecer una pauta, una guía sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y entonces ya de ahí el niño va a ir creciendo y conforme vaya aprendiendo nuevas cosas, se vaya relacionando con otras personas, el entorno, la sociedad, el niño se va a ir creando una propia escala de valores, es decir, va a pasar de la moral a la ética. Y que, bueno, en algún momento supongo que entraremos en ese detalle, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Muchos padres de familia los estamos viendo que pues tratan a sus hijos de cuatitos, ¿no? Así como de, ay, es que es mi amiguita, es mi amiguito, ay, y mis campeones y mis nenas, y ya no los quieren regañar y no los quieren disciplinar ni nada. Ahora, yo les voy a decir una cosa, ¿no? Porque es muy polémico el tema de los golpes en los niños. Y yo les voy a decir, vamos, no puedes violentar al niño. Es decir, hay una gran diferencia entre poner un correctivo al niño y violentarlo, ¿no? Es decir, es muy diferente que tú golpees al niño y le fractures un brazo, le dejes moretones, vamos, todas esas cosas que son maltrato. Y otra cosa es que tú busques formas de disciplinar a tu hijo. El castigo, por ejemplo. Hay muchos padres que también vamos a decir, hay de castigos a castigos, ¿no? Hay muchos padres que ponen castigos que no tienen nada que ver con la falta que cometió el niño. Y también tenemos este fenómeno de que los padres a veces castigan en función de cómo ellos se sienten, ¿no? Es decir, si hoy estoy de buenas, entonces pues no le digo nada al niño porque lo puedo dejar pasar y todos estamos felices y contentos. Pero si hoy tuve un mal día, entonces hasta por la mínima cosa que hace el niño, entonces estallo como el dragón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos este tipo de cosas? El niño no tiene un parámetro. Entonces, el niño aprende a medir a los papás en función de cómo veo que se va sintiendo mi mamá, ¿no? Es decir, si mi mamá está de buenas, entonces hoy puedo hacer lo que yo quiera. Y si mi mamá o mi papá hoy están de malas, entonces, calladito y no me muevo, ¿no? Entonces, este sentido, vuelvo a... Ya habrá un momento en el futuro cuando tú puedas ser amigo de tus hijos, pero este momento en el futuro va a venir cuando tu hijo haya pasado la edad formativa. Y la edad formativa mayoritariamente termina después de los 21 años. Esa es la razón por la que hay muchos países en donde la mayoría de edad no se alcanza sino hasta después de los 21 años. En México la mayoría de edad legal la obtenemos a los 18 años, pero que tú seas un adulto legalmente hablando no significa que tú seas un adulto cognitivamente hablando, ni moralmente hablando, ni económicamente hablando, ni socialmente hablando. Entonces, ¿qué es la etapa formativa? La etapa formativa es todo este momento del desarrollo en donde los niños tienen que obtener los conocimientos básicos para sobrevivir solos en la vida. Solos en la vida. O sea, hace que sí, son los conocimientos que van a tener en la escuela, como habilidades matemáticas, el lenguaje, cuestiones de cultura general, historia, geografía, todas estas cosas, ¿no? Pero también necesita aprender a descubrir sus talentos porque tiene que descubrir o desarrollar una habilidad que le permita a sí mismo en el futuro salir a trabajar, pagarse sus propias cosas, convertirse en una persona productiva. Y no conforme con esto, también la etapa formativa abarca este espacio temporal en donde le tenemos que enseñar al hijo a conocer y respetar las normas de convivencia. Es decir, nosotros tenemos normas de convivencia en la sociedad a la que pertenecemos. Hay reglas sociales y reglas legales que nosotros tenemos que conocer y someternos a ellas. Es decir, cuestiones tan sencillas como respetar el semáforo. Así es que sí, cuando tú ves a una persona en la calle que se salta la luz roja del semáforo, estás viendo a una persona que todavía no es un adulto, moralmente hablando. Porque no importa mucho si nadie viene y me puedo atravesar. El hecho es que hay algo como un código social, unas normas que tenemos que respetar, como una luz roja.
Tú no puedes entrar a una tienda y agarrar cualquier cosa que a ti te guste y salirte sin pagarla solamente porque tú la quieres. No funciona así. Tú tampoco puedes ir a la escuela y saltarte todas las clases que tú quieras porque tienes flojera y mejor prefieres quedarte a dormir en tu casa sin esperar que haya consecuencias. Entonces, a este sentido, ¿a qué es a lo que yo voy? Esta situación del conductismo, el humanismo y qué es lo que yo debería de practicar. Tú no puedes ser humanista hasta que no hayas entendido el conductismo. Fíjense lo que les estoy diciendo. A este sentido, fíjense esto, ¿no? Lo que está haciendo la educación. En las escuelas cada vez estamos trabajando más para hacer personas que no tienen tolerancia a la frustración, porque estamos metiendo así, embutiendo el humanismo y la cuestión de darles otra oportunidad y no los regañes y no les digas nada y que los papás tampoco les digan nada y ellos solitos se van a ir dando cuenta de cómo están las cosas y qué es lo que hicieron mal. Ajá, nosotros no vivimos en un planeta humanista. O sea, hace que cuando tú no desarrollas la tolerancia a la frustración en tus hijos, que esto se desarrolla con el conductismo, cuando tú no desarrollas tolerancia a la frustración en tus hijos, ellos van a salir de entornos azucarados y suaves para enfrentarse a la hostilidad del mundo conductista. Así es como funciona. Cuando tú vas a trabajar, tú vas a una entrevista de trabajo. No hay una sola entrevista de trabajo humanista. ¿Tienes las habilidades que la empresa quiere o no te queremos? Y esto es conductismo. Cuando tú entras a trabajar a una empresa, el solo hecho de que trabajes y hagas cosas que te ordenan hacer, y si las haces bien, sigues trabajando en la empresa, y si las haces mal, te corren, esto es conductismo. El solo hecho de ir a trabajar porque me van a pagar, el salario es mi recompensa, esto es conductismo. El hecho de que tengamos reglas, que si tú las rompes te vas a la cárcel, es conductismo. O sea, quieras o no, vives en un entorno conductista. Si te gusta una chava o te gusta un muchacho y tú vas y le dices, me gustas y quiero todo contigo, y el chica en cuestión dice, yo no quiero nada contigo porque tú a mí no me gustas. Estímulo-respuesta. Y estímulo-respuesta es conductismo. Así funciona. Entonces, ¿cómo desarrollo yo el pensamiento reflexivo del niño y cómo desarrollo yo la tolerancia a la frustración en el niño? Enséñale lo que es el no y el significado del no. Es decir, los niños tienen que crecer y aprender que para conseguir las cosas que ellos quieren, las cosas que a ellos les gustan, tienen que ser merecedores de ellas, porque así funciona. Es decir, tú no puedes tener un hijo que tiene problemas de conducta, que no te obedece, que no te respeta, pero tú vas y le compras el Xbox. ¿Cómo va a aprender a respetarte si de todas maneras obtiene lo que él quiere? Es así de simple. Entonces, cada vez que tú le das un no al niño, por supuesto que el niño se va a frustrar, pero de eso se trata. De que el niño sienta esa frustración y sepa que tiene que hacer algo para conseguir ese sí. Cuando el niño se esfuerza, cuando el niño trabaja, primero aprende a lidiar con esa frustración que ya experimentó. Así desarrollamos tolerancia a la frustración. Y entonces aprende el esfuerzo, se esfuerza para ser mejor, se esfuerza para convencerte de que está trabajando en ello, se esfuerza para conseguir aquello que es lo que quiere, lo que se le antojó. Y entonces cuando ya cumple con el parámetro, viene la recompensa. Y entonces le has enseñado al niño a lidiar con la frustración, a esforzarse, a ser perseverante, a no darse por vencido, a encontrar sus fortalezas y trabajar en ellas y a darse cuenta de que sí puede. Que cuando tú siempre le estás solucionando la vida y siempre le estás dando las cosas así nada más porque el niño quiere, el niño no descubre todas estas cosas. ¿Qué pasa con el pensamiento reflexivo?
Cuando tú castigas y regañas a un niño, por supuesto que al niño no le gusta, el niño se va a sentir mal. Pero el solo hecho de que ya lo regañé, ya lo castigué, y entonces el niño se está enfrentando a una situación displacentera que no le gusta, crea muchas preguntas en el niño. Primero el niño se empieza a preguntar, ¿por qué eso que hice es tan malo? Y cuando el niño empieza a responderse a sí mismo esa pregunta, ya está empezando a reflexionar. Cuando el niño empieza a pensar en ¿por qué se enojaron tanto conmigo? ¿Por qué eso que hice fue tan grave? ¿Por qué tuvieron que castigarme? ¿Por qué me pusieron este castigo? Ahí el niño ya está empezando a aprender y a desarrollar su pensamiento reflexivo. Así va a aprender la habilidad de reflexionar. Ahora, ¿por qué es importante que aprendan la habilidad de reflexionar? Para que puedan desarrollar el pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto se supone que es la forma de pensamiento que ya utilizamos los adultos, que es la capacidad de la persona de pensar en un objeto en ausencia del objeto. Es decir, cuando tú eres niño, tú tienes pensamiento concreto. Tú piensas en los objetos en función de lo que tienes enfrente. Pero no eres capaz de pensar en, por ejemplo, lo que va a pasar a no ser que lo veas. Si tú agarras a un niño pequeño y tú le haces una pregunta como, ¿tú qué crees que va a decir tu mamá si haces tal cosa? Algo que no haya hecho el niño. El niño no va a ser capaz de imaginar qué es lo que va a hacer su mamá o cómo va a reaccionar su mamá. Primero, porque eso no lo ha hecho. Entonces no sabe cómo se siente, no sabe cómo se vive esa experiencia y mucho menos tiene la capacidad de imaginar cuál va a ser la reacción emocional o la forma de pensamiento de su mamá. Esto es pensamiento concreto. Si tú le preguntas a un niño sobre algo que ya hizo, ya lo conoce, ya sabe cuál es el objeto de lo que estamos hablando. Pero los niños no tienen la capacidad de pensar en ausencia del objeto. Un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que agarran ustedes a un chavito de secundaria, que se supone que en secundaria ya han estudiado un poco de historia universal. Entonces ya deberían de saber un poco sobre la Segunda Guerra Mundial. Agarran a un chavito de secundaria y pregúntenle algo así sencillito, como ¿tú cómo crees que sería el mundo si Adolfo Hitler nunca hubiera nacido? Y a ver qué respuesta les da. Responder esta pregunta es demasiado complicado. Es complejo y requiere pensamiento abstracto, porque no se limita nada más a decir no hubiera habido Segunda Guerra Mundial. No, es algo que te implica pensar en cuáles eran las condiciones sociales y económicas de la época previa a la Segunda Guerra Mundial, previa a Adolfo Hitler, para, en base a esa información que tú tienes, ir creando hipótesis sobre lo que hubiera podido pasar en el mundo para saber cómo estaríamos socialmente, económicamente y políticamente el día de hoy. Y no solo cómo estaría Europa, sino cómo estaría todo el mundo. Por eso es pensamiento abstracto. Entonces, a ese sentido, respondiendo a la preguntita que nos hicieron de si yo debería de ser amigo de mi hijo, la respuesta es no. Y no, aquí aguas. No les estoy diciendo, tienes que ser su enemigo. No. La función del padre, madre de familia es ser la guía, el parámetro de tu hijo. Y tú tienes que ser su fuente de seguridad. Es decir, tu hijo tiene que percibir en ti autoridad, seguridad y orientación. Si tu hijo no te respeta es porque no cree que tú seas una autoridad para él. Si tu hijo no te pide consejos cuando se mete en problemas es porque no cree que tengas la capacidad de orientarlo. ¿Sí lo van viendo? Entonces, se trata de ser firmes. Es decir, tú vas a ser estricto, no el ogro. Tú vas a ser estricto, firme. Tú estableces las reglas, te sometes a las reglas y sometes a tus hijos a esas reglas. Porque también, tú no le puedes decir a tu hijo, está mal mentir, pero cuando suena el teléfono y alguien te dice, no sé, tu hijo te dice, es fulanita de tal, ay, dile que no estoy. O sea, yo no le puedo decir a mi hijo, tú no mientas, pero yo sí miento, en mí sí se vale. Finalmente el niño aprende mucho más de tu ejemplo. Si yo no quiero que mi hijo mienta, mi hijo no tiene por qué verme a mí mentir. Si yo quiero que mi hijo
lea más libros del tiempo que invierte en el teléfono celular, yo tengo que ponerme a leer libros y a ponerme a leer libros con él, en vez de decirle, ve a leer tu libro mientras yo estoy aquí en Facebook. Si yo quiero que el niño sea responsable, yo tengo que enseñarle responsabilidad. No se vale que tú tienes que ir a la escuela todos los días, pero, ay, yo qué flojera ir hoy a trabajar. Ay, yo creo que voy a decir que estoy enfermo. Sí, lo van viendo. Entonces, por supuesto que ya va a llegar un momento en el futuro, conforme tú vas educando a tu hijo, tú te vas dando cuenta de que tu hijo de repente ya lo va haciendo solito. Tú ya no tienes que recordarle las reglas, el niño ya las conoce, ya se somete a sí mismo a las reglas. El niño ya aprende responsabilidad, ya no le tienes que decir, ya hiciste tu tarea, el niño ya la hace. Porque el niño ya va empezando a fluir solito y por supuesto que llega un momento en el que tú ya te puedes relajar. Y entonces ahí sí, ya puedes ser amigo de tu hijo. Ya puedes ser amiga de tu hijo, seamos cuatitos, platiquemos, somos colegas. Pero antes no. Porque ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un montón de chicos y chicas que tienen problemas con la autoridad, que no respetan a los papás, y entonces después los papás están preguntándose, ¿pero qué voy a hacer? Porque el niño ya no quiere hacer nada, no quiere ir a la escuela, no quiere estudiar, creo que lo voy a tener que mantener toda la vida. Y acuérdense que la función principal de ustedes como padres es enseñarle a una personita a convertirse en un adulto de bien, productivo y autosuficiente. Ustedes le tienen que enseñar a ese niño a convertirse en un adulto que sea capaz de solucionar las cosas por sí mismo. Entonces, bueno, básicamente eso era de lo que queríamos platicar el día de hoy y espero haber respondido a la pregunta. Si no, pues manden más dudas y lo vamos a ir resolviendo sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, les mando un saludo, un abrazo. Ya saben, estamos en Cotre, México, en Facebook y también en mi página como psicóloga Mariana Ramos Márquez. Recuerden que por ahí está en Amazon mi libro La danza del apareamiento, entonces si lo quieren comprar, por ahí les voy a compartir el link para que lo lean. ¿Sale? Vale, bueno, cuídense mucho, les mando un abrazo. Chao.